Mis hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Y mis hermanos, quiero invitarlos que abran su Biblia en San Mateo. San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 en su verso del verso 11 al 14. San Mateo capítulo 22 del verso 11 al 14. Si ya tenemos la lectura, mis hermanos, solo os invito a que leamos todos juntos la palabra de nuestro Dios, que dice así: Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre no vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y manos, y tomarle y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse, gracias. El título, mis hermanos, pues algunos de nosotros ya lo miramos. Se llama Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque el Señor Jesucristo toma esa expresión. ¿Qué quiere decir con eso, mis hermanos? Pues el lloro ya sabemos, ¿verdad? El lloro, ¿verdad? La gente cuando llora, cuando tiene un dolor. El crujir de dientes, mis hermanos, pues está haciendo ilusión, mis hermanos, pues a aquel dolor, aquel sufrimiento también que va a venir, mis hermanos, pues sobre las personas que fueron llamadas pero que no quisieron entrar, ¿verdad? Como está diciendo aquí, a la boda, por ejemplo. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, está enseñando de que ya hizo un llamado y que todas aquellas personas que escuchamos el mensaje de Dios hemos sido invitados de alguna forma para entrar a la boda. Ya nosotros hemos estudiado, mis hermanos, acerca de las profecías de lo que pasó y de lo que ha estado pasando, acerca de los caballos, acerca de los sellos, y que ya en la clase última, mis hermanos, pues allí ya estudiamos, mis hermanos, pues ya la escuela séptima trompeta. Pero ya, mis hermanos, en la séptima trompeta está diciendo, mis hermanos, que ya es el día final, el final de los tiempos, ¿verdad? En este caso, el de la predicación. Pero está diciendo que no hay tiempo para más, para continuar. Nosotros, desde que estudiamos la palabra de nuestro Dios, nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que en el transcurso del tiempo, desde que hay seres humanos en la tierra, hemos visto que nuestro Dios ha estado llamando a un arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Él decía, mis hermanos, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, dice, el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Y ha dicho muchas otras cosas, haciendo un llamamiento a la gente de que se acerque o que acepte, mis hermanos, pues la palabra de salvación. Hemos visto que desde que hay seres humanos en la tierra, mis hermanos, pues también el diablo ha estado y de alguna forma pues se ha infiltrado en cada situación, en cada momento que el ser humano pues ha tenido vida. Y que por una parte nuestro Dios quiere salvar la humanidad y el diablo quiere destruirla. Y siempre ha habido eso, mis hermanos, en la humanidad, y es por eso que pues hemos vivido hasta el día de hoy así a luchas. El propósito, mis hermanos, de nuestro Dios ha sido desde un principio formar un mundo
en esta tierra, un mundo como parecido, ¿verdad?, al mundo que existe en lo celestial. Yo a veces me llego a preguntar cuál ha sido el propósito de Dios, o cuál fue desde un principio el propósito de Dios de formar personas o tener personas o ser seres humanos en la tierra. Vemos que el diablo fue descendido a la tierra antes de que hubiera seres humanos. Porque en el momento de que viene a existir Adán y Eva, ya Satanás ya había sido arrojado a la tierra, a este mundo. Pero el mundo que había antes no era el mundo que existe ahora. Y vemos que eso ha sido la causa, mis hermanos, de todos los males que ha habido en esta tierra desde que existe el ser humano. Pero todavía Dios, en su grande misericordia, todavía pues le da tiempo a las personas a que puedan arrepentirse y puedan ser parte de ese mundo que en un momento se va a dar. El apóstol Pablo a los Efesios dice, mis hermanos, que está preparando un pueblo, mis hermanos, que no tenga tacha, que no tenga nada de sucio, un pueblo limpio, un pueblo apartado. Y esa es la iglesia de Dios, que se va formando, mis hermanos, a cada momento, en cada tiempo. Pero es la iglesia de Dios en la cual quizás muchos de nosotros podemos estar ahí o quizás no. Ya estudiábamos la clase, mis hermanos, que cada uno de nosotros con nuestra forma de vivir es como nos vamos apartando para el lado que queremos estar. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo por medio de esta parábola, mis hermanos, a los judíos primeramente y después a nosotros, le está diciendo acerca de la boda, de quienes quieren estar en esa boda, de quienes quieren tener participación en ese reino, mis hermanos, milenial, donde va a estar el Señor Jesucristo. Y cualquiera que no esté preparado, dice o que no tenga ese privilegio, dice que lo van a atar de pies y manos y lo van a echar en las tinieblas de afuera. Y cuando esa persona esté en las tinieblas de afuera, dice que ahí se va a dar cuenta, porque ahí va a sentir el sufrimiento y dolor. Por eso dice allí será el lloro y el crujir de dientes. Está diciendo, mis hermanos, que esa persona se va a dar cuenta ahí que pudo haber estado adentro, pero no lo hizo. Vemos, mis hermanos, que nuestro Dios ya nos ha enseñado al transcurso del tiempo. Hemos estudiado las profecías, hemos visto todas las cosas que van a suceder, pero ya en el tiempo que estamos, ya es el último tiempo o última oportunidad. La última oportunidad. Si nosotros, pues, estamos bien con Dios, esa será la última, no habrá más. Es una primera y una última. Vemos entonces, mis hermanos, que lo único que quiere nuestro Dios es darnos la oportunidad de poder vivir, pues, en la vida eterna. Entonces, vemos que cuando el tiempo se está agotando, se dice, mis hermanos, que es el tiempo de la preparación. También decimos que es el tiempo o el reino de la gracia, en donde no tenemos que hacer nada más que esforzarnos y servir a Dios con todo nuestro corazón. Yo me pongo en ejemplo, mis hermanos, como aquellos que llegar a estudiar alguna licenciatura, aquellas personas que se esfuerzan tanto, mis hermanos, para poder llegar a tener un diploma, llegar a tener, mis hermanos, pues una licencia, algo en lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, los estudiantes, ¿verdad? Los jóvenes
que van en un grado y quieren, mis hermanos, con todo el corazón pasar a ese grado y salir con un diploma y decir, miren, yo estudié y aquí está mi diploma. Nosotros en ese tiempo estamos preparándonos. Y si no estamos preparándonos, entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Si es el tiempo de la preparación, entonces estamos preparándonos cada día. Para que cuando llegue ese día, mis hermanos, pues podamos nosotros tener una esperanza de resurrección. Ya hemos visto, mis hermanos, que aquellos que estén vivos van a ser transformados, pero también ellos van a tener un privilegio. Hemos visto alrededor del mundo, mis hermanos, cómo están sucediendo las cosas, ¿verdad? Ustedes ya se han dado cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Todos nos hemos dado cuenta, mis hermanos, de todo eso. Pero vemos que el corazón del hombre pues sigue siendo duro todavía. Lo ponemos tan duro, mis hermanos. Por ejemplo, la gente cuando ve eso, dice la gente que son desastres naturales o la madre naturaleza. Y vemos que pasa en un estado, en un país, vemos que tantas cosas están sucediendo, pero la gente, mis hermanos, sigue todavía al frente como si no pasara nada. Aún nosotros, mis hermanos, como parte de la iglesia, también muchas veces hacemos como si no pasara nada. Pero sí, cuando llega a pasar algo, mis hermanos, pues sí nos asustamos. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a decir lo que no? Sí nos asustamos un poquito. Pero ya que pasó ese dolor, seguimos en la misma rutina de siempre, en la misma vida de siempre. ¿Por qué? Porque quizás, mis hermanos, queremos estar involucrados más en el trabajo, en la familia, otras actividades. Ponemos primero otras cosas primero antes que a Dios. Solamente nosotros sabemos cuál ha sido el deseo de nuestro corazón y cuál será, mis hermanos. Vemos que las cosas, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que habría terremotos por todos los lugares, pero los terremotos han sido, mis hermanos, pues algo normal. Ya la gente lo ve algo normal y dice, bueno, pues esto dijo el Señor Jesucristo, tiene que cumplirse. No está sucediendo aquí, pero sí sucede en otras partes, y cuando llega a suceder en donde nosotros estamos, ahí sí sentimos que sí estamos mal delante de Dios. Cuando Dios nos deja vivir, pues todo bien, mis hermanos. Pero si de repente Dios no nos dejara vivir, ¿cómo nos íbamos a ir? Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo que al fin me voy a morir, y todos vamos a morir, ¿verdad? Y luego, hasta ahí llega nada más. La gente piensa, mis hermanos, que la persona muere nada más, muere, y ahí se termina todo, y ya no hay más que hacer. Así que entonces una persona muere y después ya no hay más. Y nosotros vemos que va a resucitar. Si hicieron bien, para resurrección de vida, y si hicieron mal, para muerte y destrucción. Pero si nosotros supiéramos que vamos a resucitar para muerte y destrucción, mis hermanos, sí nos pondríamos a pensar un poquito. Vamos a mirar qué dice San Mateo. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24 en su verso 46 al 51. Dice así: Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir,
y comenzar a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y la hora que no se sabe. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros a veces llegamos a confiarnos. Es cierto, estamos muy agradecidos porque Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento y ahora conocemos una doctrina, mis hermanos, que lleva a vida eterna. Y podemos decir con orgullo, tenemos la doctrina del Dios de Israel. Y que gracias a Dios estamos aquí y hemos entendido. Pero cuando nosotros llegamos a confiar, mis hermanos, si nosotros no llegamos a prepararnos realmente como debe de ser delante de Dios, pues también vamos a tener que sufrir las mismas consecuencias que va a sufrir el mundo. A mí me impactó, mis hermanos, no sé a ustedes, pero me impactó lo que dice Apocalipsis de lo que nosotros estudiábamos en la clase sabática. Allá en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, donde dice, vamos a mirar qué dice Apocalipsis capítulo 16. Verso 18. Verso 18 y 19 dice así, Apocalipsis 16, versos 18 y 19 dice así. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Amén. Cuando yo leí esta parte, mis hermanos, pues me puse a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en México en el 85 hubo un temblor que muchos de nosotros nos recordamos y ha sido uno de los, pues quizás más devastadores, ¿verdad? Que se miró en esa época. En otros países, por ejemplo, parece que en Chile fue como el 96, algo así, que supuestamente fue el más grande que se ha visto. Pero no ha sido nada diferente, ¿verdad? En otros terremotos que ha habido y que pues la gente no lo tome como normal. Por ejemplo, la gente dice que la falla de San Andrés, ¿verdad? En California, y que se va a separar y que, bueno, todo eso. Imagínense nada más, o nos vamos a imaginar que eso fuera así como lo comenta la gente, ¿verdad? Que viene desde el norte de México se va hasta Alaska, por ahí. Esas cosas que pueden suceder, imaginemos que se está separando y viene un temblor y se está separando todo ese estado, ¿verdad? Separándose de Estados Unidos. Imagínense, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros, qué pensaríamos? ¿Qué vendría a nuestra mente? ¿Qué diríamos? ¿Cuánta gente, verdad, iba a morir? ¿Y cómo sería eso? Sería algo sorprendente. Cuando vemos aquí este terremoto, mis hermanos, que dice que va a ser de tan magnitud como nunca se ha visto, mis hermanos, en el mundo. Desde que existen las personas o seres humanos, no ha habido uno tal como el que lo está mencionando aquí. Imagínense nada más. Dice que las islas, los montes, mis hermanos, las ciudades, todo se va a derrumbar y todo va a cambiar de lugar. Imagínense que América ya no sea América y que desde del norte hasta el sur ya no venga a existir un tal América.
¿Cómo va a ser eso? Yo nomás me puse a pensar, ¿verdad? Digo, bueno, entonces va a ser tan grande como jamás la humanidad lo ha sentido. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, mis hermanos, que van a suceder cosas muy grandes, de tan magnitud, que la gente, mis hermanos, pues no va a soportar. Y eso solamente va a ser antes de la venida del Señor Jesucristo. Imagínense ahora, cuando empiece al venir el Señor Jesucristo, todas aquellas señales que se puedan mirar en el espacio, el sol deje de brillar, la luna, ¿verdad? Y todos esos astros, todas esas que puso nuestro Dios. ¿Cómo va a ser eso, mis hermanos? Pero vemos en la Escritura que aún la gente, mis hermanos, no se arrepiente de su maldad. Sigue todavía en la misma forma de pensar. Y vemos, mis hermanos, que todo va a cambiar, pero esto va a ser necesario para que el Señor Jesucristo venga a reinar, y va a reinar, mis hermanos, de tal forma que todo va a ser diferente. Y vemos que entonces, ¿en qué lugar podemos estar nosotros? Si hicimos bien, pues vamos a tener la vida eterna. Pero si no hicimos bien, ¿qué vamos a esperar? Solamente la resurrección, pero ya para que podamos sufrir todas aquellas cosas que van a venir en la humanidad. Por ejemplo, Malaquías dice que no quedará ni raíz ni rama. Entonces, nosotros, pues el tiempo que estamos, mis hermanos, el Señor sigue hablando, sigue llamándonos a un arrepentimiento. Cuando los judíos escuchaban al apóstol Pedro predicar, le decía, bueno, él les habló de tal manera que sus corazones, dice que pues sentían ese deseo de arrepentirse, y ellos le preguntaron al apóstol Pedro, entonces, ¿qué haremos? Ya nos dijiste todo lo mal que hicimos y nuestros padres hicieron también, todo, ya nos dijiste todo. ¿Qué necesitamos hacer? El apóstol Pedro dice, pues arrepiéntanse y bautícense. Lo que pueden hacer, lo primero que deben de hacer es eso. Si nosotros ya escuchamos la palabra de nuestro Dios desde que llegó a nuestros corazones, pero todavía seguimos en la misma trayectoria, todavía no sentimos el vivo deseo, mis hermanos, de servir al Señor. Pensamos que las cosas pues van a pasar. Viene una pandemia y que conmueve al mundo, y la gente se asusta, pero después de allí ya empieza a normalizarse todo, y ya vemos que parece que ya es normal, pero dejó algo en nuestro corazón. Ha dejado algo que no nos deja avanzar. Pero yo me pregunto, ¿de qué tenemos miedo? Si alguien tiene miedo, ¿verdad? Si alguien está pensando que no ha sido normal en su vida o no ha hecho una vida normal, ¿qué es lo que le ha afectado? Yo decía, bueno, si el Señor quiere, pues nos va a enfermar y vamos a morir, ¿verdad? Si nos ponemos esas mascarillas es porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Pero aunque nos pusiéramos 10 mascarillas, si nos vamos a enfermar y vamos a morir. La gente que murió, mis hermanos, porque Dios así lo quiso, pero eso no puede detenernos a nosotros de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces, ¿qué nos detiene en la vida? ¿Qué puede haber?
Hemos visto los grandes ejemplos que Dios ha tenido con su pueblo Israel y que hasta el día de hoy lo siguen sufriendo. Y hablamos muy bien de ellos porque ellos sí tienen una segunda oportunidad cuando venga Cristo. Ellos son su pueblo. Y en muchas escrituras dice que Él va a regresar a su pueblo. Después de haberlo esparcido por las naciones, lo va a volver a regresar a su pueblo. Y la oportunidad que ellos no tuvieron en su tiempo, la van a tener entonces. Pero nosotros como gentiles, mis hermanos, la oportunidad que tenemos ahora, teniendo vida, es ahora de poder hacerlo. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, el Señor nos da la vida, si son 70 años, como dice el salmista, son 70 años, los más robustos son 80, pero aún no podemos ni siquiera ni 70, ni 40, ni 30, algunos ni siquiera nos hemos bautizado, simplemente. ¿Por qué? Solamente, pues, Dios lo sabe, la persona lo sabe y lo sabe Dios. ¿Por qué ni siquiera nos hemos bautizado? Imagínense. Si una persona que es bautizada, mis hermanos, está haciendo las cosas bien delante de Dios, sigue luchando para obtener la vida eterna. Imagínense una persona que ni siquiera ha tomado la decisión de bautizarse. Dice el apóstol Pedro, mis hermanos, que si el juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia de Dios, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si nosotros que nos estamos esforzando, mis hermanos, cada día para servir a Dios con todo nuestro corazón, vamos a luchas con dificultades, poder alcanzar, mis hermanos, por la misericordia de Dios, ese galardón ya prometido. Imagínense las personas que no se esfuerzan, o los hermanos que no nos esforzamos. Vamos a mirar qué dice San Lucas. ¿Qué será nuestro fin? ¿Cuál será nuestro fin? Los redimidos van a ser, mis hermanos, muchos. Ahí en Apocalipsis, mis hermanos, se habla de una cantidad enorme de personas de todos los pueblos. Digo, a veces nosotros tenemos un lugar especial, pero si nosotros lo dejamos, hay otra persona que va a llegar y va a tomar nuestro lugar. Pero el reino de Dios, pero el reino milenial va a ser dirigido, mis hermanos, y va a ser lleno de todas esas personas. ¿Quiénes van a estar? Nosotros no lo sabemos, pero podemos estar nosotros ahí. Dice San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, en su verso 23 en adelante, hasta el verso 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: por fiar y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se levantara y cerrara la puerta, y comenzaréis a estar afuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco, ¿de dónde seáis? Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: dígoos que no os conozco, ¿de dónde seáis? Apartaos de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vieres a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, pues esto va a ser así como el Señor lo está mencionando. Pero las preguntas que se hacen o hacían los apóstoles decían: Señor, son pocos
Los que se salvan no son muchos. El Señor Jesucristo les menciona y le dice, tienen que entrar por la puerta pues angosta. Por esa puerta, esta es la que lleva a la salvación. Hay muchas puertas, pero tienen que entrar por la que tiene salvación. Creo que nosotros hemos entrado por esta puerta, mis hermanos, estamos entrando por esta puerta. Tiene muchas restricciones, tiene pues muchas leyes, tiene ordenanzas, tiene compromiso, tiene pues muchas cosas que debemos de cumplir para bien pues de nosotros. Pero esta es por la cual debemos de entrar. Pero debemos entrar ahorita que hay tiempo, hay oportunidad, ya que la predicación sigue avanzando, los años siguen transcurriendo, mis hermanos. Cada año es diferente y los predicadores siguen hablando la palabra de Dios, que hay oportunidad, que entren los invitados. Cuando el Señor Jesucristo llamó a las bodas en la parábola, le dice, si no quieren entrar ellos, ve por todos los lugares, pero que se llene esta casa. Y aquellos siervos fueron por las calles, por las plazas, les dice, aquellos que eran invitados no quisieron entrar, pero ustedes pueden entrar. Así que entraron, hermanos, a aquella boda, pero hubo uno que no debía de estar ahí. ¿Cómo entró? Dice, ¿cómo entraste así? Así que vemos, mis hermanos, entonces que el Señor le está diciendo a la gente, le dice, ¿cuál va a ser el castigo? ¿Cuál va a ser, mis hermanos, el lloro de haber tenido la oportunidad y de no tomarla? Dice, cuando ustedes vean, dice, allí sentados en la mesa, dice, a los patriarcas, cuando ustedes vean las personas que sí tuvieron la oportunidad y entraron, dice, y ustedes no van a estar incluidos, ustedes van a estar excluidos. Qué feo se siente cuando uno está en la fila queriendo entrar a hacer algo, porque algo que le conviene, algo que lo desea y que no se le dé la oportunidad, le diga, ¿sabes qué? Tú no estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Tú no debes estar aquí, así que sáquenlo. Y yo entrara por esa puerta y me dijeran, ¿sabe qué? Usted no debe estar aquí, mejor sálgase. ¿Cómo se sentiría uno? ¿Cómo nos sentiríamos, mis hermanos, cuando nosotros estuviéramos ya esperando la resurrección y el Señor pues nos dijera, ustedes no deben de estar aquí? Ustedes no son aptos para la vida eterna. El Señor Jesucristo dice, si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno. Dice que algunos le decían, Señor, dice, pues déjame, compré un par de yuntas, quiero usarlas, estrenarlas. Primero déjame, voy a enterrar a mi padre y a mi madre. O primero déjame ver un año más, a ver si me decido. Siempre nosotros estamos esperando algo más que el Señor nos dé. Siempre buscamos, mis hermanos, decirle al Señor, dame tiempo mientras arreglo mis necesidades, mis problemas, mientras arreglo esto o lo otro. Pero vemos, mis hermanos, que cuando se cierra la puerta, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Por ejemplo, en Amós, capítulo 8, ustedes ya conocen ese versículo. ¿Cómo dice? Amós 8, ¿qué? 11 y 12. ¿Qué dice ahí? ¿Esto fue para el pueblo de Israel o también podemos tomarnos esos pasajes para nosotros? Dice, aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar,
desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El tiempo de la gracia o de la oportunidad o de la preparación es hoy, pero sí va a llegar el momento en donde se va a terminar. La gente buscará, mis hermanos, o buscaremos, nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Pero los que estén viviendo buscarán un lugar, un espacio, un tiempo, pero no la hallarán, no habrá ya más. Cuando a alguien se le prohíbe, mis hermanos, hablar, pues aunque quiera. Ya me imagino cómo los judíos, cuando ellos querían estar en su templo y querían festejar las fiestas y querían hacer muchas cosas de los que ellos estaban acostumbrados a hacer, cuando se les prohibió, mis hermanos, o cuando los andaban persiguiendo, dice que ellos llegaban, mis hermanos, a las cavernas a vivir, allá a los montes, a las cuevas de la tierra, con sus familias. Y si había alguien que los llegaba a mirar, que ellos estaban guardando el día de sábado, ahí, mis hermanos, desde ahí los sacaban y los mataban. Imagínense. Podemos imaginarnos cómo nosotros vamos a vivir cuando nosotros no tengamos más oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer la gente, verdad? Si nosotros ya no vivimos, ¿qué va a hacer la gente? Cuando la gente, mis hermanos, por ejemplo, nosotros a veces nos preocupa que los niños, ¿verdad? Que van creciendo, que van a llegar a una edad, mis hermanos, en donde ellos no sabemos cómo va a ser su vida, cómo van a ser los tiempos para ellos. Quizás van a ser muy difíciles. Porque vienen, mis hermanos, muchas cosas, muy aparte, ¿verdad? De la señal de la bestia, ¿verdad? Cuando la gente no va a poder comprar ni vender. Las primeras necesidades del hogar, pues es el alimento para nuestras familias. Imaginemos que en este tiempo podamos sufrir eso. Si cuando viene una carestía en el mundo, mis hermanos, por ejemplo, antes que ya cuando había comenzado la pandemia, nosotros íbamos a la tienda y no había cosas, no había nada en las tiendas. Y a veces nosotros ni nos dábamos cuenta y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Que no hay nada. Bueno, ¿y dónde está o cómo? ¿Qué está pasando? Pero muy preocupada la gente, mis hermanos, llevando tantos alimentos que les digo, pues esas personas que están llevando alimento al rato van a tirar la comida porque se les va a echar a perder, porque todo tiene un tiempo de caducidad. Y si es verdad, mis hermanos, había mucha comida que la estaban tirando, ¿verdad? ¿Y por qué la estaban haciendo? Si de verdad se espantara a la gente, mis hermanos, entonces buscáramos a Dios. Si un temblor de tierra, mis hermanos, de verdad nos espanta, entonces buscáramos a Dios. Y vemos los países, mis hermanos, que están llenos de idolatría. Ya no encuentran a quién adorar, pero menos buscan a Dios. O no les pasa por la mente siquiera buscar a Dios, el que hizo el cielo, la tierra, ¿verdad? El dueño del universo. Entonces sí nos debe de preocupar, dice Isaías capítulo 24, debemos de preocupar, mis hermanos, por el bien de cada uno de nosotros y nuestras familias, ¿verdad? Nosotros no quisiéramos que nuestros hijos pues sufrieran, pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, es posible que ellos cuando sean grandes puedan ellos pues mirar aquellas cosas y de alguna forma luchar, ¿verdad? Por la vida eterna que tanto se ha estado ofreciendo en estos tiempos. Dice Isaías capítulo 24 en su verso 19 al verso 23, dice así: quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra.
En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra, vacilando como un borracho. Será removida como una choza. Agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan encarcelados en la mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos fuere glorioso. Amén. Así va a ser. No va a quedar nada, decía el Señor Jesucristo, piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Todo va a ser diferente. El Señor viene a arreglar todas las cosas en este mundo. La tierra será movida, será puesta como Él lo desee. No habrá, mis hermanos, reinos en toda la tierra, sino solamente vendrá a ser uno. Pero antes de todo eso, pues Dios tendrá que, o Jesucristo con su poder, vendrá a hacer todo eso. Y vemos entonces aquí, mis hermanos, pues que va a ser tan grande terremoto que pues nosotros ni siquiera llegamos a imaginarnos. Y si nos imaginamos, entonces sí debemos de ponernos a pensar. Ya las señales ya las estamos viendo desde unos años atrás. Hemos visto cómo se están acomodando las cosas día con día. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que todo, mis hermanos, pues llegue a componerlo nuestro Dios como Él lo ha dicho en su palabra. ¿Quién va a estar ahí cuando estas cosas sucedan, mis hermanos? Dice que ahí gritará el valiente. Según Miqueas, ahí gritará el valiente cuando vea todas aquellas cosas que están sucediendo. La gente va a querer esconderse, no habrá lugar. Las señales, todas las cosas, por ejemplo, hemos visto las plagas, ¿verdad? Según el granizo, y vemos que pues cuando llega una plaga, una mortandad, mis hermanos, pues ahí no hay para dónde darle. Lo bueno, mis hermanos, que está que pues los que sirven a Dios, por ejemplo, lo que dice Malaquías, dice, los que temen el nombre de nuestro Dios, pues esos van a estar pues seguros, confiados de que no pasará pues nada por ellos, mis hermanos. Podemos nosotros verlo de esta manera. Necesitamos confiar, necesitamos dejar nuestra mala forma de vivir, debemos de decidirnos, no debemos de dejarlo para mañana, debemos de hacerlo hoy. Hoy tenemos nosotros la oportunidad, el día de mañana lo van a tener otros hasta que se cierre la puerta del Evangelio. Y entonces, mis hermanos, pues si nosotros nos vamos con una esperanza, esa es la única oportunidad que tenemos, es hoy. Luchemos, mis hermanos, por servir a nuestro Dios, que las cosas que van a suceder en el mundo no van a ser fáciles de sobrellevar, va a ser mucho dolor, mucha angustia, mis hermanos, va a ser pues algo muy doloroso que nosotros pues a veces no llegamos ni siquiera a imaginarnos. Vamos a mirar Apocalipsis. Voy a invitarlos que abran su Biblia. En Apocalipsis capítulo 18, voy a invitarlos que se pongan de pie. Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 6, verso 1 y 2 dice que el tiempo aceptable te he oído, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo que se debe de aceptar. Y entonces, mis hermanos, pues hay que aceptarlo, Muchas veces las cosas de este mundo no nos dejan movernos, no nos dejan echar un paso hacia adelante, pero no sabemos el día de mañana si vamos a tener la oportunidad o vamos a estar vivos. No vamos a esperar cuando estemos enfermos
mucho menos cuando lleguemos a morir, porque de ahí ya no hay más esperanza. Apocalipsis capítulo 18, en su verso 4 y 5. Todos juntos, Apocalipsis capítulo 18, verso 4 y 5. Todos juntos vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice así: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Bien, mis hermanos, pues debemos de seguir saliendo. Si aún no lo hemos hecho, debemos de procurar salir, mis hermanos, porque el castigo que espera la humanidad impía no es fácil, mis hermanos, no va a ser fácil nunca. Así que para no sufrir todos ese castigo, pues debemos de salir, mis hermanos, de ese mundo que está lleno de maldad. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.